Les televidentes, aquí con nuestro siguiente invitado, el viceministro de Economía, Santiago Caviedes, a quien quiero darle la cordial bienvenida. Analistas y sectores económicos y sociales están preocupados por la estructura que se le ha dado al presupuesto general del Estado para el 2019. Hay quienes están preocupados por la disminución del precio del petróleo y dentro de estos supuestos, ¿cómo ustedes van a manejar en caso que esto se mantenga? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días. Mire, el presupuesto del Estado es un ejercicio que dura varios meses, ¿no? Y nosotros hemos hecho estos supuestos macroeconómicos con mucha responsabilidad. En el caso particular del precio del petróleo, nuestro precio presupuestado es menor, por ejemplo, el que tiene el Fondo Monetario Internacional. En las últimas semanas hemos visto una caída importantísima del precio del petróleo, los mercados internacionales que nadie anticipaba, y obviamente pues eso de ahí genera algo de alarma. Es importante ver que el precio que nosotros manejamos es el precio promedio del año. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy el precio se ha caído, pero el promedio del año 2018 sigue por encima de $60, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de ahí de ver que esto de aquí debemos ver cómo va evolucionando ese precio del petróleo. En el caso que el precio del petróleo se mantuviera por debajo, obviamente tenemos que ir ajustando en la ejecución. La ejecución del presupuesto es tan importante como la presupuestación. Entonces, en la ejecución, si es que los ingresos son menores, también debemos ver que vamos a tener gastos menores por el tema de importación de derivados. Y el neto es el que deberíamos nosotros ir monitoreando para ver qué sucede. Ese ingreso petrolero neto, si es que se redujera en el tiempo, si es que el precio del petróleo se mantuviera bajo, eso lo que debería hacer es generar la necesidad de tener ajustes por el lado de gasto de inversión en general. Es así como debería funcionar. Nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando, pero todavía no podemos anticipar que el precio del petróleo se va a mantener donde está el próximo año, ¿no? Debemos ver que el del presupuesto es el precio promedio de todo el año, ¿no? Sin embargo, está en $55 y algo más anunciados, y el presupuesto está en 58. Esto a ustedes les obliga tomar previsiones urgentes para tener una regla alterna que le permita mantener la sustentación de este presupuesto. Bueno, como le digo, ¿no? Si bien el precio del petróleo hoy por hoy en estos días está bajo, el promedio del año 2018 sigue por encima de 60. Entonces yo todavía estoy en un rango aceptable. Si veo que ese promedio anualizado va bajando, ese momento pues tendremos que tomar los ajustes necesarios para poder hacer funcionar la economía adecuadamente, ¿no? Ahora, en este sentido hay sectores que en cambio reclaman recursos. Entre ellos de las universidades que sostienen han sido disminuidos en una parte significativa, en una cantidad significativa, los recursos para mantener la dinámica de la Universidad Ecuatoriana. Pero hay un objetivo claro del gobierno que es la austeridad y la eficiencia en el gasto, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros a través de todas las líneas de gasto que tiene el gobierno es imprimir ese concepto de austeridad y de eficiencia. Y obviamente pues una de esas líneas es precisamente el tema de la universidad. Nosotros estamos trabajando ahí con el CENESID para resolver en una mesa de trabajo algunos de las inquietudes que pueden existir en el sector, pero definitivamente nosotros lo que debemos estar claros es que el país hoy por hoy va a comenzar a gastar con mayor, va a ser más austero y va a gastar con mayor eficiencia. En ningún momento se va a poner en riesgo la calidad del servicio. Se ha indicado que la universidad, la educación y la salud no tendrán mayores aprietos. En este sentido, ¿está haciendo lo contrario al disminuirse recursos de la Universidad Ecuatoriana? Mire, lo que estamos nosotros eliminando en general, ¿no es cierto?, a través del presupuesto son los excesos, las cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces, nosotros siempre dispuestos a revisar cualquier tema que podrá ser mejorado. De hecho, por eso está en la Asamblea el presupuesto, para ver si es que a través del proceso legislativo se puede mejorar en algo ese presupuesto, pero nosotros siempre vamos a tener este criterio, ¿no es cierto?, de la eficiencia en el gasto, sin descuidar la calidad y el servicio que se da a los ciudadanos, hacerlo de la mejor manera, ¿no es cierto? Hacer más con menos es lo que deberíamos tener nosotros como precepto general en el país, ¿no? La masa salarial del Estado, que es bastante voluminosa. Y de hecho, en el presupuesto general del Estado estamos reduciendo la masa salarial en $70 millones, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque también hay excesos. Pero frente a 4.000 no es muy significativo. Mire, yo creo que hay que ver el presupuesto en su conjunto, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos y es una necesidad urgente del país es ir reduciendo ese exceso fiscal que ha existido durante los últimos 10 años. En los últimos 10 años hemos acumulado 30.000 millones de déficit. Esto quiere decir que hemos acumulado 30.000 millones de deuda. Entonces, lo responsable es
ir reduciendo ese déficit de forma paulatina para que no sea abrupto. Si es abrupto podemos entrar en una situación de una recesión y eso no queremos en absoluto como país. Entonces, al ir reduciendo, debemos ir reduciendo los gastos y optimizando los ingresos. ¿Qué es lo que vemos hoy por hoy en este presupuesto? Que hemos hecho un esfuerzo muy grande para reducir el déficit. El déficit está en 3.600 millones de dólares, cuando a finales del año 2017 el déficit era 6.100 millones de dólares. Este año terminaremos alrededor de 4.000 millones de dólares de déficit. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, a pesar de que tenemos obligaciones adicionales de gasto que están mandadas por ley, como es restituir el subsidio a la seguridad social y la ley amazónica. Si no tuviéramos nosotros esos rubros que nos manda la ley, el déficit lo habríamos podido reducir a 2.100 millones de dólares. Ese trabajo que es muy necesario para el país, ¿para qué? Para sostener la credibilidad del país en los mercados internacionales y que nos puedan seguir prestando dinero para nosotros poder ir resolviendo el problema económico. El trabajo está ahí y creo que el esfuerzo lo hacemos todos y lo que siempre hacemos nosotros es hacer un llamado a que la sensatez prime en este debate, ¿no? Ahora, el sector productivo, la parte económica del país, todavía tampoco se interesa en invertir o reinvertir en el Ecuador. En este sentido, el gobierno, ¿qué está haciendo? Ustedes como sector económico, para atraer, llamar a los inversores, se decía que se ha dado pues bastantes facilidades inclusive, pero no hay respuestas, no se siente. Mire, este es un punto muy, muy importante, ¿no? El presupuesto del Estado es tal vez un elemento de todo un plan económico. Yo creo que aquí nosotros hemos puesto sobre la mesa una gran innovación y un gran cambio respecto a lo que se hacía en el último tiempo, que es dar un espacio al sector privado para que pueda invertir. Creemos que el sector privado debe convertirse definitivamente en un motor del crecimiento y hemos dado una serie de espacios tributarios para acelerar esa inversión. Hay mucho interés, hemos tenido conversaciones muy importantes, vemos ya algunas empresas que están ofreciendo hacer esas inversiones en los próximos años en montos importantes, pero claro, el llamado siempre es a que lo aceleren y lo hagan de forma más rápida, ¿no? En la medida en que el sector privado tome confianza y apueste por el país, ¿no es cierto?, la situación económica va a ser muchísimo mejor. Entonces aquí tenemos una responsabilidad compartida, nosotros como gobierno y como equipo económico, arreglando las finanzas públicas para hacerlas sostenibles y tener un ambiente macroeconómico estable, y obviamente el sector privado arriesgando para crear empleo, ¿no? Ahora, el endeudamiento es inevitable. Los entendidos dicen que endeudarse per se no es malo, sino ¿para qué se va a endeudar? En este sentido hay un desequilibrio bastante significativo que urge al Estado buscar financiamiento. La pregunta es, ¿por qué China y no el Fondo Monetario Internacional? Mire, aquí hay una cosa que, tomando unas palabras de un economista de mucha reputación aquí en el país, lo que debe hacer el Ecuador es endeudarse para resolver el problema y no para posponerlo. Lo que pasa en los últimos 3 años es que nos hemos endeudado para posponer la solución del problema. Hoy por hoy nosotros estamos reduciendo paulatinamente el déficit. El déficit a la final es una acumulación de deuda, reduciéndolo paulatinamente para ir resolviendo el problema, y por eso necesitamos financiamiento. Necesitamos financiamiento para 2 cosas. Para cubrir el déficit que todavía tenemos y que lo vamos a desaparecer en los próximos ejercicios fiscales, ¿sí? Y por otro lado, para refinanciar la deuda que se va madurando en el tiempo, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene básicamente tres lugares donde puede ir a pedir dinero. Puede ir a pedir dinero en Wall Street, ¿no es cierto?, que es una emisión de bonos, por ejemplo, o deuda comercial. Eso hoy por hoy está complicado no por el Ecuador, sino por la situación mundial que viven los mercados emergentes. Hemos tenido problemas como los de Argentina, como los de Turquía. La subida de tasas de interés a nivel mundial restringe la liquidez para mercados emergentes, entre ellos el Ecuador. Entonces las condiciones para acceder a financiamiento ahí son complejas. De ahí tenemos China, que es un gran prestamista a nivel mundial, presta no solo al Ecuador, sino presta a varios países del mundo, incluido Estados Unidos. El principal prestamista de Estados Unidos es China, y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es muy diferente a lo que era en el pasado, ¿no es cierto? Hay una buena relación, un diálogo permanente, ¿no es cierto? Y si es que esa es la opción que vale para el país, pues la podríamos tomar. Y por el lado de China, las condiciones de financiamiento de China, nosotros vemos que son convenientes para el país en la actual circunstancia, y por eso nosotros la tomamos. Las decisiones son tomadas con responsabilidad. El problema no es de dónde venga la plata, sino lo que es conveniente para el país. Ahora dicen que el Fondo Monetario Internacional es muy exigente, hace préstamos cuando de alguna manera
las economías tienen alguna posibilidad de buena salud. El caso del Ecuador, ¿no estamos con buena salud? Bueno, en el caso del Ecuador es una economía que está sanando y hemos hecho un trabajo muy importante en el último año para hacer que esa sanación sea lo bastante sólida y acelerada. El Fondo Monetario Internacional hoy por hoy está enfocado en algunos problemas que tiene en el mundo. En el caso particular del Ecuador, obviamente sugiere lo mismo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Que debemos reducir esa presión fiscal para que las finanzas públicas estén ordenadas y de esa manera pues poder seguir creciendo hacia adelante. Aquí hay un tema que es una discusión no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino una discusión a nivel mundial. Si es que ese ajuste de la economía debe ser acelerado, o debe ser súbito, o debe ser gradual. Y aquí hay un tema muy importante: una economía dolarizada puede resistir un nivel de ajuste, pero debe ser lo suficientemente gradual para no crear una recesión que podría empeorar el problema, pero lo suficientemente acelerado como para mantener la confianza de los mercados, y es justamente esa balanza la que nosotros manejamos. Quiero agradecer al viceministro de Economía, Santiago Caviedes, por estos importantes comentarios y anuncios hechos aquí en este programa. Nosotros nos vamos a nuestro segmento, el editorial, y volvemos con más invitados.